¿Alguna vez te has sentido abrumado en medio de las batallas de la vida sin saber qué decir o cómo actuar? Las presiones, las injusticias y las pruebas pueden ser ensordecedoras y la tentación de responder o reaccionar impulsivamente es grande. Pero, ¿y si el verdadero poder residiera no en nuestras palabras, sino en el silencio y la confianza en Dios? Imagina estar en medio de una discusión, rodeado de gritos y confusión, y en lugar de alzar la voz, eliges guardar silencio. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos poderosos de cómo el silencio se convierte en una herramienta de fortaleza y fe. En este recorrido, exploraremos cómo usar el poder del silencio en los problemas de la vida. Descubriremos juntos cómo el silencio puede desarmar al enemigo, alimentar nuestra fe, abrir puertas que parecían cerradas y llevarnos a una intimidad más profunda con nuestro Creador. Te invito a que nos acompañes hasta el final de este viaje y a escribir en los comentarios: Dios, guía mi camino con el poder del silencio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Mateo 27, versículo 12 al 14. El silencio de Jesús ante la injusticia, un ejemplo de fortaleza y confianza. Imagina un momento en el que estás en el centro de una situación de injusticia, quizás acusado de algo que no hiciste. Todo parece apuntarte y las miradas de quienes te rodean solo confirman la gravedad de las acusaciones. Las palabras de otros resuenan a tu alrededor, juzgando y sentenciando sin siquiera darte el espacio de defenderte. ¿Qué harías en ese momento? La reacción más natural sería hablar, justificarnos, mostrar la verdad y proteger nuestra dignidad. Pero en este mismo tipo de situación, Jesús, quien estaba enfrentando una de las mayores injusticias de la historia, escogió el silencio. Jesús, frente a Pilato, optó por callar. Pilato, acostumbrado a ver a otros suplicando y tratando de justificar sus vidas, quedó desconcertado ante la actitud de Jesús. No hubo súplicas ni palabras de justificación. Su silencio era su respuesta, un acto de profunda fortaleza. Jesús sabía algo que iba más allá de la comprensión humana, confiaba en el plan divino de Dios. En este silencio había un mensaje de paz y de confianza total en algo superior, algo que no necesitaba palabras para ser transmitido. Y ese mismo silencio dejaba atónitos no solo a Pilato, sino a quienes observaban, pues no entendían que su fuerza no estaba en el deseo de defenderse, sino en una confianza inquebrantable en Dios. Cuando somos acusados, nuestro instinto de defensa se activa de inmediato. Queremos proteger nuestra reputación, nuestras relaciones y hasta nuestra propia idea de justicia. Pero Jesús, teniendo el poder de defenderse, eligiendo sus palabras o incluso demostrando su divinidad, decidió no hacerlo. El silencio de Jesús no era debilidad. Era un acto de entrega absoluta al plan de Dios, que habla de una fortaleza interior que el mundo no comprendía. Porque al final, cuando confías plenamente en Dios, no hay necesidad de buscar aprobación humana ni defenderse ante quienes no entienden el propósito de Dios en tu vida. Jesús sabía que su misión estaba en manos de Dios y que al guardar silencio estaba mostrando una fe y obediencia que sobrepasan cualquier explicación humana. Ese silencio tuvo un poder increíble, pues cuando no alimentas el conflicto con respuestas, logras desactivar la hostilidad. Piensa en esto. Cuando alguien te acusa y te mantienes en silencio, algo extraño sucede. No solo no alimentas el conflicto, sino que tu calma puede desconcertar a los demás, haciéndoles cuestionar su propia postura. Es como un escudo que protege, pero no solo eso. También refleja una paz interior y un autocontrol que las palabras no pueden expresar. Cuando Jesús guardó silencio, su mensaje fue de paz y fortaleza. Y su actitud, aunque no dijo nada, habló muchísimo más de lo que cualquier defensa hubiera dicho. Esa quietud fue, en sí misma,
un testimonio de una confianza profunda en Dios, una declaración de que la verdadera justicia no es la de los hombres, sino la divina. Cada uno de nosotros, al enfrentar momentos de juicio o crítica, tenemos la oportunidad de responder de la misma manera. ¿Cuántas veces hemos sentido esa necesidad urgente de defendernos ante una crítica o acusación injusta? Es una reacción muy humana, pero Jesús nos muestra otra manera. Nos invita a soltar el control, a reconocer nuestras limitaciones y a poner nuestra confianza en Dios, que ve y conoce la verdad. En lugar de responder a todo ataque, podemos elegir el camino de la paz y de la fe, sabiendo que la justicia de Dios siempre prevalece, incluso cuando el mundo parece decir lo contrario. A veces, nuestro silencio puede ser un testimonio de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, un recordatorio para los demás de que hay algo más grande y más justo que las palabras. Jesús, en su calma, generó en Pilato un asombro que difícilmente las palabras habrían provocado. Es ese poder transformador del silencio el que puede cambiar también a quienes nos rodean. Ante una acusación, el silencio nos convierte en testigos vivos de una confianza en Dios que desarma y muchas veces invita a la reflexión. Esa calma puede llevar a otros a pensar sobre sus propias acciones y actitudes, a cuestionarse si están en lo correcto. El silencio entonces no es solo una respuesta, es un acto de fe y de resistencia. Es una invitación a que otros miren hacia adentro y busquen la verdad en ellos mismos. Y quizás, al final, el mayor desafío es este, que ante la próxima situación de injusticia en tu vida, te atrevas a respirar profundo, guardar silencio y confiar en Dios, como lo hizo Jesús. No como un signo de derrota, sino como un acto de fe poderosa y de valentía. Que en ese silencio encuentres paz, fortaleza y la confianza de que Dios está obrando, aun cuando los demás no entiendan. Porque después de todo, es en esa calma, en esa entrega, donde realmente encontramos la fortaleza que viene de Dios. Número 2. Proverbios 15. El poder del silencio para desarmar al enemigo. Cómo callar puede traer paz. Imagínate por un momento en medio de una discusión intensa. Las voces se levantan, las palabras se vuelven cada vez más duras y sientes esa necesidad de defenderte, de responder y de no dejar pasar lo que te han dicho. ¿Te ha pasado? En ese tipo de situaciones nos enfrentamos a una decisión que puede cambiar el curso de lo que ocurre después: hablar o guardar silencio. La Biblia nos da una lección muy poderosa sobre este tema en Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces es mejor elegir el silencio o una respuesta suave para apagar la llama de la ira y abrir un espacio de paz y comprensión. Nuestro impulso natural es devolver el golpe cuando alguien nos hiere con sus palabras. Queremos protegernos, queremos dejar claro nuestro punto de vista y en algunos casos podemos hasta sentir satisfacción al responder con la misma fuerza. Pero el problema es que cuando hablamos con ira, el daño que causamos puede durar más de lo que imaginamos. Las palabras, una vez que salen, no se pueden retirar. Y por desgracia, muchas veces en esos momentos de furia, decimos cosas que realmente no pensamos. ¿Cuántas veces has dicho algo en un arrebato de enojo que luego quisiste recuperar? La reacción impulsiva puede satisfacernos por un segundo, pero puede dejar una marca profunda en nuestras relaciones y en nuestro corazón. Ahora déjame decirte algo. La respuesta suave o incluso el silencio tiene un poder mucho mayor del que imaginamos. La Biblia nos enseña que una respuesta amable puede calmar la ira. Es como un bálsamo que suaviza las tensiones. Cuando alguien espera una respuesta y encuentra silencio o una palabra amable, se sorprende, y eso puede ser suficiente para desarmar su enojo. Es como romper el ciclo de la ira, como si quitaras la leña de un fuego que estaba a punto de arder sin control.
En lugar de escalar la situación, el silencio permite que el ambiente se relaje, abre espacio para la reflexión y muchas veces para el entendimiento. Es una estrategia, una forma de cortar la negatividad en lugar de alimentarla. Cada vez que respondemos con dureza, estamos añadiendo más combustible al fuego del conflicto. Pero cuando elegimos callar o responder con suavidad, es como si estuviéramos echando agua en ese fuego. No solo calmamos la situación, sino que damos tiempo para que las emociones se asienten y la razón vuelva. Ese pequeño instante de silencio puede ser el puente que nos lleve hacia la reconciliación y el entendimiento. Es una señal de que estamos dispuestos a elegir la paz sobre el conflicto. Además, cuando elegimos el silencio, estamos mostrando un control increíble sobre nuestras emociones. No dejamos que nuestras emociones nos dominen. En cambio, tomamos las riendas y decidimos cómo vamos a reaccionar. Esta actitud no solo muestra madurez, sino también una fortaleza que viene de saber que no necesitamos responder a cada ataque. En esa calma, mostramos un autocontrol que otros pueden notar y que muchas veces lleva a la reflexión. Nuestra serenidad puede ser el espejo que le muestra al otro su propia agitación. Es como si nuestro silencio, nuestra paz, les hiciera preguntarse si realmente vale la pena seguir enojados. Este poder del silencio puede aplicarse en muchos ámbitos de nuestra vida. En el hogar, donde a menudo ocurren las discusiones más intensas, el silencio puede fomentar un ambiente de amor y respeto. Cuando elegimos no reaccionar impulsivamente con nuestros seres queridos, estamos mostrando que valoramos nuestra relación y que estamos dispuestos a construir una base de comprensión mutua. En el trabajo, donde a veces las críticas o desacuerdos pueden surgir, una respuesta calmada puede abrir puertas y oportunidades. No tienes que demostrar tu valor a gritos. Tu autocontrol puede ser suficiente para demostrar que tienes la madurez para enfrentar los desafíos de una manera profesional. Y en el día a día, en esas situaciones con desconocidos, como cuando alguien se atraviesa en el tráfico o te atienden con mala cara, el silencio puede protegerte de emociones innecesarias y ayudarte a mantener tu paz interior. La próxima vez que sientas el impulso de responder, respira y elige el silencio. Haz la prueba y verás que al principio puede costar, pero luego descubrirás que esa calma te trae una paz interior que transforma tu vida y mejora tus relaciones. Al elegir el silencio, estás eligiendo la paz, estás eligiendo demostrar fortaleza, y ese es el verdadero poder, un poder que no necesita alzar la voz para demostrar que tiene el control. Número 3. Salmo 46, versículo 10. El arte de callar para escuchar a Dios, encontrando su voz en la quietud. En un mundo lleno de ruidos, de notificaciones, alarmas y voces por todos lados, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que realmente te detuviste y estuviste en silencio? Vivimos rodeados de estímulos constantes que nos llenan de información, de distracción y de ese ruido incesante que nos mantiene en alerta. Y en medio de todo ese bullicio, entre la carrera diaria y el estrés que a veces parece ahogar, el silencio se vuelve casi una necesidad urgente. Porque es en la quietud donde podemos escuchar algo más profundo, algo que no viene de afuera, sino de lo más íntimo de nuestro ser, la voz de Dios. El Salmo 46 nos da un consejo sabio, un llamado que resuena con fuerza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la tranquilidad, cuando el ruido de afuera y de adentro se apagan, es cuando podemos reconocer su presencia, podemos sentir que está allí, hablándonos en susurros que solo el silencio permite escuchar. Pero, ¿cómo encontrar ese silencio en un mundo tan agitado? Y sobre todo, ¿cómo encontrarlo en medio de nuestros propios pensamientos, ansiedades y preocupaciones? Vivimos rodeados de distracciones, es cierto,
La tecnología, el trabajo, las responsabilidades nos persiguen, llenándonos de estímulos que nos alejan de lo esencial. Pero no solo es el ruido externo el que nos afecta, también está el ruido en nuestra mente, esas preocupaciones, esos pensamientos que no dejan de rondar y nos llevan una y otra vez por caminos de ansiedad y de tensión. A veces, el mayor ruido proviene de nuestra propia mente, pero es ahí, en ese caos interior y exterior, que el llamado del Salmo nos invita a detenernos, a dejar que Dios nos hable en la paz de la quietud. Porque en la quietud podemos percibir ese susurro divino que no se escucha entre el ruido. Practicar el arte de callar no es simplemente guardar silencio, es aprender a calmar el corazón, a aquietar la mente. A través de la oración y la meditación en la palabra, podemos alcanzar esa serenidad que abre nuestro espíritu a lo que Dios quiere mostrarnos. La respiración profunda, la concentración en la verdad de Dios y una pausa en medio de la rutina pueden ayudarnos a calmar el alma. Desconectarse temporalmente de dispositivos, notificaciones y compromisos también es importante, porque esa desconexión del mundo es lo que nos permite conectarnos con Dios. Alejarnos del ruido de las pantallas, de las redes y entrar en ese espacio de encuentro con el Creador. Crear un espacio sagrado para ese encuentro es clave. Puede ser un rincón en casa, un parque o cualquier lugar donde nuestra alma pueda descansar. Un lugar donde podamos dejar a un lado todo lo demás y simplemente estar en presencia de Dios. Al convertir el silencio en un hábito diario, hacemos que nuestra vida misma se convierta en un templo, un lugar donde el espíritu se encuentra con lo eterno, con lo divino. Es en esos momentos que Dios puede llenarnos, que podemos oír su voz en el silencio, en esa paz que no viene de nosotros, sino de Él. Cuando aprendemos a escuchar a Dios en el silencio, descubrimos una fuente de dirección y sabiduría que no encontramos en ningún otro lado. En esos momentos de quietud, cuando abrimos nuestro corazón, es cuando podemos recibir respuestas a preguntas que llevábamos mucho tiempo sin resolver. A veces, en medio de nuestras decisiones más importantes, es en el silencio donde Dios nos muestra el camino, donde su sabiduría nos guía con una claridad que nunca habríamos imaginado. Esa comunión silenciosa fortalece nuestra fe, nos da la certeza de que Él está con nosotros y que su guía es constante, sin importar las tormentas que enfrentemos. La paz interior y la renovación espiritual son otros frutos que vienen de esa práctica de callar y escuchar a Dios. El silencio se convierte en un antídoto contra el estrés, en un bálsamo para nuestras emociones y en una fuente de renovación. Así como el agua fresca calma al sediento, el silencio nos llena de esperanza. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está ahí. En esa quietud encontramos una fuerza nueva, una perspectiva diferente que transforma nuestro espíritu y nos da ánimo para seguir adelante. Quiero animarte a buscar momentos de silencio en tu vida, a hacer de la quietud una práctica habitual. Al principio, puede que cueste, puede que sientas la incomodidad de estar solo con tus pensamientos, pero te aseguro que en esos momentos descubrirás algo más profundo, algo que las palabras no pueden expresar, la voz de Dios hablándote en lo más íntimo de tu corazón. Porque al final, cuando callamos, permitimos que Dios llene el espacio. Y cuando Él habla, su paz, su amor y su sabiduría transforman cada rincón de nuestra vida. Número 4. Primera de Reyes 19, versículo 11. El silencio que trae revelación divina, escuchando el susurro de Dios. Elías, el gran profeta, estaba cansado, agotado y profundamente desanimado. Había luchado, había defendido la fe y había sido perseguido por ello. En su desesperación, él buscaba a Dios, necesitaba una señal poderosa, algo que le confirmara que no estaba solo, que Dios seguía con él. Así que se fue al monte Horeb, esperando encontrarse con una manifestación divina. Seguro pensaba que Dios aparecería en una forma impresionante, algo tan grandioso que borrara todas sus dudas y miedos.
Y entonces llegó el viento, un viento fuerte, tan fuerte que rompía las piedras. Pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Y después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente llegó un susurro suave, un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro, en ese momento de silencio y calma, donde Elías escuchó la voz de Dios. Nosotros muchas veces también buscamos a Dios en lo grandioso, en lo dramático. Queremos ver milagros evidentes, escuchar una voz estruendosa que nos guíe, recibir una señal imposible de ignorar. Pensamos que si Dios va a hablarnos, lo hará de manera espectacular, como el viento fuerte, el terremoto o el fuego. Pero a menudo, cuando no encontramos esas manifestaciones grandiosas, nos sentimos desilusionados, hasta abandonados. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si está allí. Pero Dios no siempre se manifiesta en el ruido o en lo impresionante. A veces, el lugar donde nos está esperando es en el silencio, en lo sutil, en ese susurro que solo podemos oír cuando todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros está en calma. El silencio es más que una ausencia de sonido. Es un espacio, un lugar donde Dios puede acercarse de una manera tan íntima que nuestras propias palabras podrían interrumpir su voz. En el silencio nos despojamos de nuestras expectativas, de nuestras distracciones. Es allí donde el corazón se abre realmente a la presencia de Dios, donde le decimos, aquí estoy, dispuesto a escuchar. No se trata solo de callar, sino de escuchar activamente, con el corazón. Ese es el verdadero poder del silencio, porque nos permite encontrar a Dios de una manera que el ruido y las distracciones no pueden lograr. Para oír el susurro de Dios necesitamos preparar nuestro corazón. Es como sintonizar una frecuencia especial, una frecuencia que no se capta en medio del caos. A veces estamos rodeados de tantas voces, la voz de la sociedad, la voz de nuestras preocupaciones, la voz de nuestras propias expectativas, que nos resulta difícil distinguir la voz de Dios. Pero el silencio es como un afinador que nos ayuda a sintonizarnos con esa frecuencia divina. Y quizás, al recordar experiencias en las que hemos sentido una paz, una guía, un pequeño impulso que nos hizo cambiar de rumbo, podamos ver que Dios ya nos estaba hablando, solo que no nos habíamos dado cuenta. El silencio nos ayuda a estar atentos a esas sutilezas, y aplicar esta lección en nuestra vida puede transformarlo todo. Una práctica sencilla es hacer del silencio una parte de nuestro tiempo devocional, buscar un momento al día, aunque sea breve, para sentarnos en silencio, sin pedir nada, sin decir nada, simplemente para escuchar. Y si tienes la oportunidad, busca lugares propicios, lugares donde puedas desconectarte de lo que te rodea. La naturaleza, por ejemplo, puede ser un escenario perfecto para este tipo de encuentro. En la calma de un paisaje, en el canto de los pájaros o en la brisa de un árbol, a veces podemos percibir la cercanía de Dios de una forma que las paredes de la rutina no nos permiten. Este tipo de silencio no es vacío, al contrario, es un silencio lleno de expectativa, de fe. Cuando nos sentamos en silencio, creemos que Dios va a hablar. Esperamos su mensaje, su susurro, y cuando sentimos que Él nos ha hablado, puede ser útil escribirlo, registrarlo en un diario espiritual. Este hábito nos ayuda a recordar las revelaciones que Dios nos da, a llevar un registro de su voz en nuestra vida. Así que quiero invitarte a buscar a Dios en el silencio, a tomarte un momento para escuchar el susurro apacible de su voz. A veces, en ese espacio tranquilo, Dios nos da respuestas que ni el más fuerte terremoto ni el fuego más intenso podrían darnos. En el silencio encontrarás una paz y una dirección que el ruido del mundo no puede ofrecer. Porque, como lo vivió Elías, Dios no siempre se encuentra en lo estruendoso. A veces, la voz más poderosa, la voz que realmente transforma, es la que escuchamos en la quietud del silencio. Número 5, Salmo 37, versículo 7.
El silencio de la paciencia. Espera en Dios y confía en sus tiempos. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a tenerlo todo al instante. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y a veces hasta milagros que lleguen de inmediato. Pero cuando nos enfrentamos a la espera, sentimos una incomodidad que se hace cada vez más difícil de soportar. Esa impaciencia nos roba la paz y nos lleva a preguntarnos si Dios realmente escucha, si tiene en cuenta nuestros deseos, si su tiempo llegará para nosotros. Sin embargo, el Salmo 37:7 nos recuerda: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este versículo nos invita a una espera diferente, una espera en silencio, en paz, con la seguridad de que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. La verdad es que esperar es complicado, sobre todo en esta sociedad de inmediatez. Estamos tan acostumbrados a que todo suceda al instante que apenas sabemos qué hacer cuando algo se toma su tiempo. Hoy en día, desde la comunicación hasta las compras, todo está a un clic de distancia. Y cuando eso no sucede con nuestras oraciones, empezamos a sentirnos ansiosos, nos frustramos y hasta nos llegamos a preguntar si hemos hecho algo mal. Pero cuando esperamos en Dios, estamos llamados a confiar en un plan que no sigue nuestra agenda, sino la suya. Dios no tiene prisa y su plan se desarrolla en un tiempo que a veces no comprendemos, pero que siempre es el mejor. Esa espera en silencio nos trae muchos beneficios, aunque a veces no los veamos al inicio. Primero, nos hace crecer espiritualmente. Cuando esperamos en Dios, nuestra fe se fortalece. Nos enseña a depender de Él, a confiar aún cuando no tenemos una respuesta clara o inmediata. Aprendemos a creer en sus promesas sin verlas cumplidas de inmediato, a confiar que Él está obrando en lo invisible. También cultivamos la paciencia, que es una virtud que beneficia todos los aspectos de nuestra vida. La paciencia no es simplemente aguantar, es esperar con la actitud correcta. Es un arte que nos ayuda a vivir con más paz y menos ansiedad. Y además, esta espera en Dios nos protege, nos ayuda a evitar la envidia y la comparación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que mientras esperamos vemos cómo otros parecen prosperar o alcanzar lo que deseamos? Podemos sentirnos desanimados y pensar que Dios no nos está escuchando, pero cada uno tiene su propio camino, su propio tiempo. Al esperar en Dios, evitamos esos pensamientos que contaminan nuestro corazón y encontramos paz al confiar en que nuestro tiempo llegará. Esa paz nos permite centrarnos en lo que realmente importa, en que Dios está en control y en que su propósito es perfecto. Y es que si miramos las Escrituras, vemos ejemplos de espera paciente que nos inspiran. Pensemos en Abraham, quien esperó años por el hijo prometido. A pesar de que las circunstancias parecían contradecir la promesa, él continuó creyendo, confiando en que Dios cumpliría su palabra. O en José, quien pasó de ser esclavo a gobernador. Sus años de espera y prueba lo prepararon para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Ellos nos muestran que la espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación, de fortalecimiento, de crecimiento. Es una prueba de fe que Dios usa para moldearnos y hacernos más fuertes. Entonces, ¿cómo practicamos este silencio de la paciencia? Primero, cultivando la confianza en Dios a través de la oración continua. La oración se convierte en nuestro refugio en esos tiempos de espera. Nos permite desahogarnos, pero también nos ayuda a recordar que no estamos solos. Además, recordar sus promesas nos da fuerzas. Cada vez que leemos su palabra, nos anclamos a la verdad de que Él es fiel y cumplirá lo que ha dicho.
Y en medio de esta espera es importante evitar la impulsividad. A veces, en nuestra prisa, queremos forzar situaciones, tomar atajos que nos llevan por un camino diferente al que Dios tiene preparado. Pero los atajos pueden alejarnos de la bendición que Dios ha preparado para nosotros. La espera no significa inactividad, significa preparación y fe activa. Dios es fiel, y si Él te ha dado una promesa, ten por seguro que la cumplirá. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos estar confiados en que Dios está obrando, en que su tiempo es perfecto, así que mientras esperas, confía. Dios está contigo y verás los frutos de tu paciencia cuando menos lo esperes. Encuentra alegría en este proceso, porque el viaje, la preparación y el crecimiento son tan importantes como el destino final. Número 6. Éxodo 14, versículo 14. Silencio ante las injusticias, deja que Dios defienda tu causa. Todos hemos sentido el golpe de la injusticia alguna vez, ese dolor que se siente cuando te acusan sin razón, cuando alguien miente sobre ti o te hace daño sin motivo. Es como un aguijón que se clava en lo más profundo del corazón, y esa herida nos hace querer reaccionar, tomar justicia por nuestra mano, hacer que el otro sienta lo mismo. Pero a veces, el mejor camino no es devolver el golpe, sino confiar en que Dios peleará por nosotros. En Éxodo 14, Dios nos da una promesa. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Una promesa poderosa, que nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que Él es nuestro defensor. La reacción natural cuando enfrentamos una injusticia es defendernos. Queremos actuar, hacer algo, y muchas veces lo hacemos sin pensar en las consecuencias. Cuando alguien nos hiere, sentimos esa necesidad de devolver el golpe y de exigir justicia a nuestra manera. Pero esa respuesta, aunque nos parezca lógica en el momento, puede traer consecuencias inesperadas. Las reacciones impulsivas solo empeoran la situación, nos enredan en conflictos más grandes y nos llenan de una carga emocional que a veces es imposible de llevar. Al final, esa carga nos drena, nos quita la paz y nos deja con una sensación de impotencia. Sentimos que no hay nadie que esté de nuestro lado, que nadie ve lo que nos está ocurriendo. Y esa soledad nos desgasta, nos roba la energía, el ánimo y hasta el deseo de seguir adelante. Pero Dios, en su bondad, nos recuerda que Él es nuestro defensor. En medio de nuestras luchas, Él está ahí, peleando por nosotros, incluso cuando no lo vemos. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, sin salida alguna, Dios no solo estaba presente, ya tenía un plan. Y de la misma manera, en nuestras encrucijadas, cuando parece que no hay forma de salir de la situación, podemos confiar en que Él ya tiene una salida. Así como abrió el Mar Rojo para su pueblo, también puede abrir caminos en nuestras vidas. Cuando dejamos que Dios actúe y entregamos nuestras cargas, experimentamos algo que el mundo no nos puede dar: paz interior. Es como soltar una mochila pesada que hemos cargado por demasiado tiempo. Al hacerlo, permitimos que Dios tome el control, que su justicia actúe en lugar de nuestra reacción. Y esa paz es invaluable, porque cuando decidimos no tomar la justicia en nuestras manos, dejamos espacio para que Dios sea quien actúe, y su justicia es perfecta. En lugar de aferrarnos al enojo, encontramos descanso al saber que no estamos solos, que Dios está viendo y obrando a nuestro favor. Si miramos en la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios defiende a quienes confían en Él. David, por ejemplo, fue perseguido injustamente por el rey Saúl, quien lo veía como una amenaza. A pesar de tener oportunidades para vengarse, David decidió no hacerlo. Sabía que Dios estaba a su lado y que Él tenía el control. Su paciencia y confianza en Dios fueron recompensadas cuando, en su tiempo perfecto, David fue coronado como rey. También está el ejemplo de Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones simplemente por ser fiel a Dios.
En lugar de defenderse, Daniel confió plenamente en que Dios lo cuidaría, y Dios intervino, cerrando la boca de los leones y liberándolo. Su liberación fue una prueba del poder de Dios y de que Él defiende a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos practicar este silencio que permite que Dios actúe? Primero, a través de la oración. La oración nos conecta directamente con el Padre, y en esos momentos de conversación sincera podemos entregar nuestras preocupaciones y nuestra frustración a Dios. Al orar, no estamos resignándonos, estamos confiando activamente en que Dios hará su obra, y es importante tener una entrega sincera. Dejar la situación en sus manos no es fácil, pero cuando lo hacemos, encontramos la paz de saber que Dios está al mando. También es crucial mantener una actitud de fe, evitando que la injusticia nos llene de amargura, porque la amargura no hace daño al que nos ofendió, nos lastima a nosotros mismos. Al confiar en la justicia de Dios, podemos soltar esos sentimientos y evitar que nos destruyan desde adentro. En lugar de enfocarnos en el daño, podemos esperar en su justicia, creyendo que Él actuará a su debido tiempo, incluso cuando no entendamos los tiempos. Dios es nuestro abogado, nuestro defensor y juez justo. No estás solo. Él está contigo y te promete que peleará por ti. Así que permite que Él actúe, y tú, mientras tanto, descansa en su promesa. En el silencio y en la confianza encontrarás la victoria. Porque cuando dejamos que Dios defienda nuestra causa, no solo experimentamos paz, sino también su poder y justicia en nuestra vida. Número 7. Hebreos 11. El silencio que alimenta la fe, creciendo en confianza a través de la quietud. La fe es algo poderoso y profundo. Es como dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar cuando no tenemos todas las respuestas. Es creer cuando no hay evidencia visible. Pero, ¿cómo crece nuestra fe? ¿Cómo alimentamos esa convicción cuando parece que el mundo entero está lleno de ruido? Déjame decirte que el silencio es una de las herramientas más potentes que tenemos para fortalecer nuestra fe. En la quietud, nuestra fe encuentra un terreno fértil donde puede crecer, donde las dudas se apaciguan y la convicción se solidifica. El mundo en el que vivimos está lleno de distracciones. Cada día somos bombardeados con noticias, opiniones y toda clase de información que no solo nos abruma, sino que también debilita nuestra confianza en Dios. Este ruido externo puede llegar a ahogar nuestra fe, a confundirnos y a hacernos olvidar las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero cuando decidimos callar al mundo, cuando nos alejamos de todo ese ruido y nos sumergimos en el silencio, creamos un espacio en el que Dios puede hablar directamente a nuestro corazón. Es en ese espacio de silencio donde su voz se hace más clara, donde podemos escuchar su guía sin la interferencia de las distracciones externas. Pero el silencio también nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestro propio ruido interior. ¿Cuántas veces hemos evitado quedarnos en silencio porque tememos encontrarnos con nuestras propias dudas y temores? Es en la quietud donde realmente nos conocemos, donde nuestras inseguridades se hacen visibles. Sin embargo, lejos de debilitarnos, este proceso fortalece nuestra fe. Cada duda que enfrentamos y superamos nos acerca más a una fe inquebrantable. Enfrentar esos temores en el silencio nos enseña a confiar en Dios de una manera que no podríamos experimentar en el ruido. Cada vez que superamos una duda, nuestra convicción se vuelve más fuerte, nuestra fe se solidifica. La Biblia nos da ejemplos de cómo el silencio alimenta la fe. Piensa en Abraham, a quien Dios prometió una descendencia numerosa, pero quien tuvo que esperar años sin ver evidencia de esa promesa. A pesar de su avanzada edad, Abraham creyó. Él mantuvo la esperanza aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Su fe no se debilitó en el silencio de esa espera, al contrario, se fortaleció. La confianza de Abraham en Dios fue una fe contra esperanza,
Una fe que encontró en el silencio y la quietud el espacio para crecer y madurar. Y luego está María, la madre de Jesús. Ella escuchó las palabras del ángel y en lugar de responder a cada detalle o dudar, las guardó en su corazón y las meditó en silencio. A través de la reflexión, su fe creció. Ella confiaba en las promesas de Dios, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Si queremos alimentar nuestra fe en silencio, hay prácticas que pueden ayudarnos. La meditación en la palabra de Dios es una de ellas. No se trata solo de leer rápidamente, sino de meditar, de dejar que las palabras penetren en lo profundo de nuestro corazón. Cuando leemos la Biblia en silencio y reflexionamos sobre cada versículo, la palabra cobra vida en nosotros y nuestra fe se fortalece. Preguntarnos cómo aplicar lo que leemos a nuestra vida diaria nos permite hacer que esa palabra se vuelva tangible, que nuestra fe se haga activa y presente en cada aspecto de nuestra vida. La oración contemplativa es otro método poderoso. Muchas veces, cuando oramos, nos concentramos en hablar, en pedir, en expresar nuestras necesidades, pero en la oración contemplativa escuchamos. Nos quedamos en silencio, permitiendo que Dios hable a nuestro espíritu. Es en ese silencio que su presencia se vuelve palpable, que sentimos su guía de una forma que no requiere palabras. En esos momentos de oración silenciosa, experimentamos su amor, su paz, y nuestra fe se nutre en una conexión más profunda con Él. El silencio también nos da un aumento de sensibilidad espiritual, nos ayuda a afinar nuestros sentidos para percibir la guía de Dios, para entender su dirección en nuestras vidas de una manera más clara. Cuando cultivamos una conexión íntima con Dios en el silencio, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y cercana, y nuestra fe se fortalece. Esa conexión nos brinda una paz que sustituye la ansiedad y el miedo. Es una paz que solo se encuentra cuando confiamos plenamente en Dios. Aunque no veamos lo que Él está haciendo, sabemos que está obrando. Así que te animo a incorporar el silencio en tu vida espiritual. Dedica unos minutos cada día para estar en quietud delante de Dios y verás cómo tu fe florece, cómo tu convicción crece y cómo descubres que la fe que tienes es más sólida de lo que pensabas. La fe es un viaje y en la quietud ese viaje se fortalece. En el silencio descubres que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Número 8. Santiago 4, versículo 10. El poder del silencio ante el orgullo propio, cultivando la humildad. El orgullo es una lucha que todos enfrentamos. A veces es evidente, como cuando nos negamos a ceder en una discusión o buscamos el reconocimiento de los demás. Otras veces es sutil, escondido en el deseo de tener siempre la razón o en esa necesidad de validación que buscamos de quienes nos rodean. Sin embargo, el orgullo tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual. Santiago 4:10 nos dice: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Y parte de esa humildad se cultiva a través del silencio, permitiendo que Dios nos moldee mientras callamos. El orgullo se manifiesta de muchas formas y una de las más comunes es la insistencia en tener siempre la última palabra. ¿Cuántas veces hemos prolongado discusiones solo porque no queremos ceder, porque necesitamos demostrar que estamos en lo correcto? Esta necesidad de tener razón puede convertirse en un obstáculo en nuestras relaciones, creando barreras que, con el tiempo, son difíciles de romper. Y luego está la búsqueda de reconocimiento, ese deseo de que otros nos aplaudan y nos vean, de que nuestro esfuerzo sea validado. Aunque puede ser natural querer sentirse valorado, cuando el orgullo se convierte en nuestro motor, dejamos que nuestra vida dependa de la opinión de los demás, en lugar de enfocarnos en la aprobación de Dios. Las consecuencias del orgullo no son menores. Primero, nuestras relaciones se ven afectadas. El orgullo es como una barrera que levantamos, una pared que nos aleja de los demás.
Si nos enfocamos en nuestra propia grandeza, en nuestra necesidad de ser reconocidos, nos volvemos inaccesibles y arrogantes, y eso puede alejarnos de quienes más amamos. Y en segundo lugar, el orgullo nos distancia de Dios. Santiago también nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al enfocarnos en nosotros mismos, dejamos de ver nuestra necesidad de Dios y su gracia en nuestra vida. Aquí es donde el silencio se convierte en un poderoso aliado para vencer el orgullo. Cuando callamos, permitimos que otros hablen, que sus perspectivas también tengan valor. A veces, solo escuchando podemos darnos cuenta de que no tenemos todas las respuestas, de que hay mucho que aprender de los demás. Y en este proceso, el silencio nos ayuda a reconocer que cada persona tiene algo valioso que aportar. Al escuchar, honramos a los demás y aprendemos a valorar sus experiencias y opiniones sin sentir la necesidad de imponer las nuestras. El silencio también nos invita a la reflexión, a ese autoexamen necesario para detectar nuestras motivaciones. ¿Por qué necesitamos tener siempre la última palabra? ¿Por qué buscamos ser el centro de atención? Al detenernos y reflexionar, descubrimos nuestras propias limitaciones y reconocemos que somos seres imperfectos, en constante necesidad de la guía de Dios. Este acto de reflexión en silencio nos confronta con nuestra humanidad, con nuestra dependencia en Dios, y eso nos ayuda a ser más humildes. En la Biblia, vemos ejemplos claros de humildad a través del silencio. Jesús, por ejemplo, mostró una humildad profunda cuando, sin palabras, lavó los pies de sus discípulos. Era el maestro, pero tomó la posición de siervo. En ese acto de servicio silencioso nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Otro ejemplo es el del publicano en el templo. En lugar de alardear, se golpeaba el pecho y decía: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Su oración humilde fue escuchada y fue justificado. Estos ejemplos nos muestran que cuando callamos, cuando dejamos que la humildad hable más fuerte que nuestras palabras, Dios obra en nuestro favor. Practicar la humildad a través del silencio también es posible en nuestra vida diaria. Escuchar activamente, por ejemplo, sin interrumpir ni pensar en lo que diremos después, es una forma de mostrar amor y respeto hacia los demás. Cuando permitimos que otros expresen plenamente sus ideas, les otorgamos valor y eso fortalece nuestras relaciones. Y en esos momentos de silencio podemos reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Llevar un diario espiritual o practicar la oración silenciosa nos permite procesar nuestras emociones, presentar nuestras debilidades a Dios y pedirle que trabaje en aquellas áreas donde el orgullo se asoma. El silencio nos abre las puertas a un crecimiento espiritual genuino. Al escucharnos a nosotros mismos y a Dios, aumentamos nuestra empatía, aprendemos a comprender a los demás y nos acercamos más al Padre. Menos palabras apresuradas, más armonía, menos orgullo, más humildad. Y con el tiempo, esta práctica de silencio nos da madurez, nos ayuda a desarrollar un carácter más sabio y a vivir con propósito. Te animo a hacer del silencio un hábito para combatir el orgullo. Cada vez que sientas el impulso de exaltarte, de buscar ser el centro de atención, respira y permite que el silencio tome el control. Recuerda la promesa de Santiago: al humillarnos, Dios nos exaltará en su momento perfecto. Número 9. Isaías 30, versículo 15. El silencio que abre puertas. ¿Cuántas veces nos encontramos empujando puertas que no parecen abrirse, haciendo todo lo posible para ver algún avance, pero sin éxito? Nos esforzamos, nos agotamos y al final nos sentimos frustrados, como si todas las puertas estuvieran cerradas. Pero, ¿y si la respuesta no está en esforzarnos más, sino en detenernos, en hacer una pausa y confiar en Dios? Isaías 35 nos da una clave poderosa. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
Tal vez no necesitamos hacer más, sino aprender a descansar en Él, porque el silencio y la confianza en Dios pueden abrir puertas que el esfuerzo humano nunca podría. Es natural querer controlar todo. Vivimos en una cultura que nos impulsa a lograr, a hacer más, a avanzar sin parar. Pero esta búsqueda constante de soluciones puede agotarnos. Nos desgastamos intentando abrir puertas que no están listas para abrirse. Nos frustramos al ver que nuestros mejores esfuerzos no alcanzan. Y en ese proceso, olvidamos que no somos omnipotentes, que necesitamos la ayuda de Dios. Reconocer nuestras limitaciones no es rendirse, es un acto de fe, una manera de decirle a Dios: no puedo hacerlo solo, te necesito. Y es aquí donde entra la promesa de Isaías. Dios nos invita a descansar, a confiar en su tiempo perfecto, a encontrar en la quietud una fortaleza que va más allá de lo que podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Cuando Dios nos llama a la quietud, no es para dejarnos en inactividad, sino para darnos una perspectiva diferente. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, estaban en una situación que parecía sin salida. El miedo era real. Sus fuerzas y estrategias humanas no podían hacer nada en ese momento. Pero Dios, a través de Moisés, les dijo: «Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy». Y en ese silencio, en esa quietud, Dios abrió el mar y les dio una salida imposible. La clave no estaba en moverse, sino en quedarse quietos y confiar en lo que Dios haría. Otra historia es la de Esther, una mujer joven que enfrentó una decisión que ponía en riesgo su vida. Para salvar a su pueblo, tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada, lo cual era castigado con la muerte. Pero en lugar de actuar de inmediato, Esther ayunó y buscó a Dios en silencio, esperando su dirección. Y cuando llegó el momento, el rey le extendió el cetro, permitiéndole hablar y finalmente salvar a su pueblo. La puerta se abrió porque Esther confió en Dios antes de actuar, porque dejó que el silencio y la quietud prepararan el camino. Practicar el silencio y la confianza en Dios no significa no hacer nada. Significa detenernos lo suficiente para escuchar, para dejarnos guiar por Él en lugar de actuar sin pensar. A veces, menos es más. En lugar de lanzarnos en una actividad frenética, tomar un tiempo para pausar y reflexionar en la presencia de Dios puede ser mucho más productivo. No confundamos movimiento con progreso. A veces, el descanso es lo que realmente nos lleva adelante. Para cultivar esa confianza profunda en Dios, tenemos que aprender a entregarle nuestras preocupaciones, dejar nuestras cargas en sus manos y reconocer que su calendario es perfecto. La paciencia es una expresión de fe, una forma de decirle a Dios que confiamos en que Él tiene el control. Cuando esperamos en su tiempo, cuando descansamos en su promesa, nos damos cuenta de que su plan es mucho mejor de lo que imaginamos y los beneficios de encontrar fortaleza en la quietud son inmensos. Primero, experimentamos una renovación interior. Cuando descansamos en Dios, nuestras fuerzas se renuevan, recuperamos la energía y levantamos alas como las águilas. Nuestra mente se aclara y nuestra perspectiva cambia. Podemos ver con más claridad porque el silencio despeja nuestro corazón y nos permite escuchar la voz de Dios. Además, cuando dejamos de empujar puertas con nuestras propias fuerzas, abrimos el espacio para que Dios actúe y abra puertas que ni siquiera sabíamos que estaban allí. Dios puede abrir oportunidades inesperadas, caminos que no habíamos visto. Cuando confiamos en su guía, Él nos lleva a lugares que superan nuestras expectativas. Él abre puertas que nadie puede cerrar, y en su dirección encontramos un propósito que solo Él puede darnos. Así que, en lugar de insistir en nuestro propio esfuerzo, aprendamos a descansar y confiar. La próxima puerta que se abra podría depender de nuestra capacidad para estar en silencio y confiar. Te invito a entregar esas áreas de tu vida en las que te sientes atascado, a dejar de empujar y comenzar a confiar.
Descansa en Dios, encuentra fortaleza en la quietud y deja que Él te guíe. Quizás en el silencio descubras que las puertas que parecían cerradas solo estaban esperando que confiaras lo suficiente como para dejar que Dios las abra. Número 10. Proverbios 16, versículo 32. El poder de callar. Antes de actuar, tomando decisiones con sabiduría. En el calor del momento, ¿quién no se ha dejado llevar por las emociones? La impulsividad puede sentirse como una reacción natural, especialmente cuando algo nos afecta profundamente. Sin embargo, cuando actuamos sin pensar, es fácil caer en errores que luego lamentamos. Proverbios 16:32 nos recuerda un principio poderoso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos invita a considerar la fortaleza que hay en el autocontrol, en saber callar antes de actuar. Porque a veces lo más sabio que podemos hacer es detenernos, reflexionar y solo entonces dar el siguiente paso. La impulsividad puede traer consecuencias que podrían haberse evitado. A veces, una palabra mal dicha o una decisión apresurada puede dejar una marca duradera, especialmente en nuestras relaciones. Tal vez en un momento de ira decimos algo que hiere profundamente a alguien que amamos, o quizás tomamos una decisión apresurada que termina afectando nuestra vida y la de los demás. Estos errores nos recuerdan que cuando actuamos impulsivamente, a menudo hacemos más daño que bien. Y no solo eso, también permitimos que nuestras emociones tomen el control, en lugar de ser nosotros quienes las dominemos. Cuando dejamos que la ira, el miedo o la ansiedad dirijan nuestras acciones, renunciamos a nuestro poder y mostramos una falta de madurez. En realidad, la verdadera fortaleza no está en reaccionar de inmediato, sino en aprender a dominarse a uno mismo. Callar antes de actuar nos da tiempo para reflexionar. Ese breve momento de silencio nos permite evaluar la situación con calma y pensar en las posibles consecuencias de nuestras acciones. Es en esa pausa donde diferenciamos una reacción impulsiva de una respuesta meditada. Ese tiempo de reflexión puede ser la clave para evitar decisiones de las que luego nos arrepentiremos. Además, cuando elegimos el silencio y nos damos ese espacio, demostramos autocontrol y madurez, cualidades que inspiran respeto en los demás. Es más valiente quien controla su espíritu que quien conquista una ciudad, porque esa templanza refleja una sabiduría y una fortaleza interna que no se encuentran en una simple reacción. La Biblia nos da ejemplos de personas que supieron callar antes de actuar. Nehemías es uno de ellos. Cuando recibió la noticia de que Jerusalén estaba en ruinas, su primera reacción no fue la de actuar apresuradamente. En lugar de eso, oró, ayunó y buscó dirección de Dios. Tomó tiempo para reflexionar y planificar antes de tomar una decisión. Esta prudencia y este dominio propio le permitieron llevar a cabo la reconstrucción de Jerusalén de una manera estratégica y exitosa. Su éxito no fue fruto de la impulsividad, sino del silencio, la reflexión y la confianza en Dios. Otro ejemplo es Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Cuando los fariseos le llevaron a la mujer, esperando que él reaccionara, Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y escribió en el suelo, dejando que el silencio hablara primero. Esa pausa desarmó a sus acusadores y le permitió responder con sabiduría y misericordia. Jesús nos mostró que, en lugar de dejarnos provocar, el silencio nos da la oportunidad de responder de una forma que transforma vidas. ¿Cómo podemos practicar el poder de callar antes de actuar? Existen algunas técnicas sencillas que pueden ayudarnos. Tomarse un momento para respirar profundamente puede hacer maravillas para calmar la mente y ayudar a centrar los pensamientos. Otra técnica efectiva es contar hasta 10, dándonos ese pequeño espacio para reevaluar la situación antes de responder.
Además, cuando enfrentamos decisiones importantes, es sabio buscar la guía de Dios en oración. Él promete dar sabiduría a quien la pide y su consejo siempre es mejor que cualquier reacción impulsiva. También podemos hablar con personas de confianza que puedan ofrecernos una perspectiva diferente y ayudarnos a tomar una decisión más sensata. Al practicar el silencio antes de actuar, comenzamos a experimentar sus beneficios. Las decisiones meditadas nos conducen a mejores resultados, evitando muchos arrepentimientos. Además, el silencio nos ayuda a fortalecer la paciencia, una virtud que beneficia todas las áreas de nuestra vida. Cuando aprendemos a pausar y reflexionar, nuestras relaciones también mejoran. Las personas valoran a aquellos que actúan con sensatez, porque inspiran confianza y respeto. Te animo a poner en práctica este principio en tu vida diaria. La próxima vez que te enfrentes a una decisión o a una situación que provoque una reacción, tómate un momento para callar y reflexionar. Recuerda que el autocontrol es una fortaleza valiosa, una cualidad que nos ayuda a vivir de manera plena y armoniosa. Durante una semana, acepta el desafío de callar antes de actuar y observa cómo tus decisiones se vuelven más sabias y tus relaciones más fuertes. El poder transformador de callar está al alcance de todos y solo hace falta un poco de paciencia para descubrir su impacto en nuestras vidas. Número 11. Santiago 1, versículo 19. Silencio y autocontrol, una fortaleza espiritual. El autocontrol es una de esas cualidades que todos valoramos, pero que, en la práctica, a veces cuesta mantener. Seguro que te ha pasado en medio de una discusión o en una situación tensa, que dices algo impulsivo y luego te arrepientes. Es en esos momentos que Santiago 1:19 nos da una enseñanza crucial. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos recuerda que el silencio puede ser una poderosa herramienta espiritual, una fortaleza que nos ayuda a actuar con sabiduría y a vivir en paz. Escuchar es el primer paso hacia el autocontrol. A veces creemos que la respuesta rápida nos hace ganar, que tener la última palabra nos hace más fuertes, pero en realidad, al escuchar, ganamos mucho más. Escuchar activamente no solo nos ayuda a entender a los demás, sino que también nos permite conocer sus perspectivas antes de responder. La falta de control en las palabras puede llevar a problemas serios en nuestras relaciones, pero cuando nos tomamos un momento para escuchar y pensar, damos el primer paso para construir relaciones saludables. Ese tiempo de silencio antes de hablar nos da la oportunidad de elegir nuestras palabras con cuidado, evitando aquellas que puedan herir o crear conflicto. Por supuesto, también está el tema de la ira. Es natural sentir enojo en algunas situaciones, pero la clave está en cómo respondemos a ese sentimiento. Ser tardo para airarse significa no dejarse llevar por la emoción del momento. La paciencia y el autocontrol son signos de madurez espiritual. Las palabras y acciones impulsivas pueden dejar cicatrices profundas en quienes nos rodean y afectar nuestro testimonio como creyentes. Nuestras acciones reflejan nuestra fe, y el autocontrol es una manera poderosa de mostrar la obra de Dios en nosotros. Cuando otros ven que somos capaces de controlarnos, que elegimos no responder con ira, esto es un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta para desarrollar el autocontrol. Imagínate una situación tensa, donde estás a punto de responder con enojo. Una pausa, un momento de silencio, puede cambiar todo. Esa pausa te da tiempo para reflexionar, para evaluar lo que realmente estás sintiendo y decidir si lo que ibas a decir o hacer es realmente necesario. Unos segundos pueden hacer una gran diferencia y evitar que actúes impulsivamente. Cuando permitimos que el silencio actúe como un filtro, podemos procesar nuestras emociones antes de responder. Practicar la paciencia a través del silencio es otra forma de fortalecer nuestro autocontrol.
Técnicas simples como la respiración profunda nos ayudan a calmarnos y pensar con claridad. Inhalar y exhalar antes de responder permite que nuestra mente se centre y que las emociones se apacigüen. Y, si la situación lo permite, incluso puedes hacer una breve oración en silencio, pidiendo a Dios sabiduría y calma. Esa oración puede ser la chispa de paz que necesitas en un momento tenso. Jesús nos dio un poderoso ejemplo de autocontrol en el huerto de Getsemaní. Aunque sentía una gran angustia, eligió someterse a la voluntad del Padre y lo hizo en silencio, a través de la oración. En lugar de reaccionar impulsivamente, buscó la fortaleza en el silencio y en su comunión con Dios, encontrando el valor para cumplir su propósito. Otro ejemplo es el de José cuando se reencuentra con sus hermanos, aquellos mismos que lo vendieron como esclavo. En lugar de dejarnos llevar por la emoción y la amargura, José mostró autocontrol, perdonó y gracias a ello pudo reconciliarse y salvar a su familia. Estos ejemplos nos enseñan que el silencio y el autocontrol son esenciales en nuestra vida de fe. Cultivar el autocontrol a través del silencio tiene grandes beneficios. Nos ayuda a madurar espiritualmente, a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos de la vida y a ser más sensibles a la guía del Espíritu Santo. En la quietud podemos escuchar la voz de Dios con más claridad, conectándonos más profundamente con su voluntad. En nuestras relaciones, el autocontrol y el silencio generan confianza y respeto. Las personas valoran a aquellos que saben controlarse, porque estos transmiten seguridad y paz. Además, el silencio puede prevenir conflictos innecesarios, creando un ambiente de armonía y respeto. Entonces, te invito a practicar el silencio y el autocontrol en tu vida diaria. Cada vez que te encuentres en una situación tensa, sé pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarte. Deja que Dios desarrolle en ti esta fortaleza espiritual y observa cómo el silencio transforma tus reacciones y las relaciones a tu alrededor. Permite que el autocontrol sea un reflejo de tu fe, un testimonio vivo de la paz y la paciencia que solo Dios puede dar. Número 12. Proverbios 17, versículo 28. El poder del silencio en las relaciones. En un mundo lleno de ruido y opiniones, en el que muchas veces parece que todos quieren hablar, pero pocos están dispuestos a escuchar, el silencio en las relaciones puede convertirse en un regalo poderoso. Nos recuerda que la comunicación no es solo hablar, sino también escuchar profundamente. ¿Cuántas veces, en una conversación, estamos tan ocupados pensando en lo que diremos a continuación que nos perdemos de entender verdaderamente al otro? A veces, el mayor acto de amor es simplemente escuchar en silencio, dejando que la otra persona sienta que su voz y sus sentimientos importan. El silencio tiene un valor incalculable en la comunicación. Al practicar la escucha activa, demostramos un interés genuino por la otra persona. Es más que quedarse callado. Es abrirnos a captar no solo sus palabras, sino también las emociones y significados que quizás no pueden expresar directamente. Al callar y prestar atención, le estamos diciendo al otro: estoy aquí para escucharte, para entenderte. Este tipo de escucha genera un espacio seguro y permite que el otro se sienta valorado y comprendido. Y es en este silencio donde podemos leer entre líneas, captar esos matices que las palabras no siempre pueden transmitir. A veces, al escuchar sin interrumpir, evitamos los malentendidos. Nos damos el tiempo necesario para procesar la información y permitir que el otro complete sus ideas sin apresurarlo. Una pausa puede evitar interpretaciones erróneas y también nos ayuda a responder de manera más sabia y compasiva. No necesitamos apresurarnos a llenar el silencio. En cambio, podemos permitir que la otra persona tenga el espacio para aclarar sus pensamientos y expresarse plenamente. El silencio también es una herramienta poderosa para resolver conflictos.
Muchas veces, en situaciones tensas, el instinto es reaccionar rápidamente para defendernos o responder, lo cual solo intensifica la situación. Pero cuando elegimos el silencio, cuando nos abstenemos de responder con agresividad, demostramos autocontrol y paciencia. Este tipo de respuesta calma el ambiente y muestra que valoramos la relación más que la necesidad de ganar una discusión. El silencio permite que ambos se distancien un poco de la intensidad del momento y procesen sus emociones, y es en ese respiro donde muchas veces se encuentra la claridad para ver las cosas desde otra perspectiva. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo el silencio en las relaciones trae comprensión y sanidad. Jesús y la mujer samaritana es un caso claro de escucha activa. Él le dio el espacio para expresarse, para hablar de sus dudas y preocupaciones sin juzgarla. Su disposición a escucharla sin interrumpirla fue el primer paso para que ella se abriera y recibiera su mensaje transformador. Otro ejemplo es cuando los amigos de Job se sentaron en silencio junto a él mientras sufría. Al principio, su presencia silenciosa fue el mayor consuelo que le pudieron ofrecer. A veces, simplemente estar allí, sin decir nada, es lo más significativo que podemos hacer por alguien que está pasando por un momento difícil. Practicar el silencio en nuestras relaciones nos ayuda a desarrollar la empatía. Escuchar no solo para responder, sino para entender, nos pone en el lugar del otro. Cuando callamos, honramos su perspectiva y mostramos respeto por lo que tiene que decir. Este silencio es una muestra de cortesía y consideración, una señal de que valoramos sus palabras y estamos dispuestos a darle la atención que merece. No siempre es fácil, tendemos a querer decir lo que pensamos o interrumpir, pero practicar esta paciencia fortalece nuestras relaciones. El silencio en las relaciones trae muchos beneficios. Cuando escuchamos más y hablamos menos, construimos confianza. Las personas se sienten cómodas compartiendo sus pensamientos y emociones con alguien que las escucha de verdad. Esto profundiza la intimidad, porque cuando alguien se siente escuchado, también se siente valorado y comprendido. Las relaciones crecen y se fortalecen en esa escucha mutua. Y en el proceso también crecemos nosotros, porque el silencio nos ayuda a conocernos mejor. Nos permite reflexionar sobre nuestras reacciones y emociones, dándonos la oportunidad de mejorar nuestra manera de comunicar. Te animo a que en tu próxima conversación practiques el silencio activo. Permítete escuchar sin interrumpir, presta atención y observa cómo cambia la dinámica de la relación. Verás que el silencio, lejos de ser un vacío, se convierte en un puente de comprensión y respeto. Porque, como dice Proverbios, incluso el necio es contado por sabio cuando calla. El silencio es, en realidad, sabiduría en acción. Y en las relaciones, esa sabiduría puede abrir la puerta a conexiones más profundas y significativas. Número 13. Proverbios 19, versículo 11. Silencio ante la ofensa, una respuesta que sana. Las ofensas, esas palabras o acciones que tocan nuestras fibras más sensibles, pueden dejar cicatrices profundas en el corazón. Todos en algún momento hemos sido heridos por alguien cercano o por un extraño, y es natural sentir el deseo de defendernos, de justificar nuestro punto de vista o incluso de devolver el golpe. Pero Proverbios 19:11 nos da una alternativa diferente. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo nos invita a considerar el silencio como una respuesta sabia y sanadora, porque a veces la mejor respuesta es ninguna respuesta. Cuando nos enfrentamos a una ofensa, lo primero que surge en nosotros es el impulso de reaccionar, ya sea respondiendo con palabras duras o intentando explicar por qué estamos en lo correcto. La ira puede nublar nuestro juicio, y lo que decimos en un momento de enojo puede fácilmente agravar la situación. No solo escalamos el conflicto, sino que también dañamos nuestras relaciones, diciendo cosas que a veces son difíciles de reparar.
El impulso de justificarnos, aunque parece lógico en el momento, rara vez trae paz. Al contrario, suele intensificar el dolor, tanto para nosotros como para los demás. Pasar por alto una ofensa no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Al controlar nuestras emociones y elegir el silencio, demostramos una madurez y una sabiduría que no se logran de un día para otro. Evitamos que el conflicto crezca, desactivando la situación antes de que se convierta en una tormenta. El silencio no solo desarma al ofensor, sino que también nos protege de cargar con una amargura que nos consume por dentro. El verdadero honor, como nos enseña el proverbio, está en pasar por alto la ofensa, en elegir el camino de la paz sobre el de la confrontación. Hay un poder especial en el silencio cuando se trata de perdonar. Jesús, mientras estaba en la cruz, es el ejemplo supremo de esto. Aún en medio de la humillación y el dolor, en lugar de maldecir o defenderse, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su silencio ante las burlas y las ofensas fue un acto de amor y misericordia. En su silencio, Jesús mostró el camino hacia una vida de gracia y perdón, un camino que nos desafía a ser más como Él. También encontramos un poderoso ejemplo en Esteban, el primer mártir de la Iglesia, quien, mientras era apedreado, pidió a Dios que no tomara en cuenta ese pecado a sus atacantes. Su última acción fue una oración de perdón. El silencio de Esteban, su negativa a responder con odio, nos recuerda que la verdadera fortaleza espiritual se manifiesta en la capacidad de amar y perdonar, incluso en los momentos de mayor dolor. ¿Cómo podemos practicar el silencio y pasar por alto las ofensas en nuestra vida diaria? Una clave es reflexionar antes de responder. A menudo, las personas ofenden desde sus propios dolores y luchas internas. Si logramos ver más allá de la ofensa y reconocer que quizás el otro está actuando desde su propio sufrimiento, podemos evitar tomarlo personal. Además, preguntarnos si responder realmente aporta algo constructivo o solo aumenta el conflicto puede ayudarnos a elegir el silencio. Y en lugar de reaccionar, podemos cultivar un corazón de perdón, recordando que nosotros también hemos herido a otros y necesitamos la gracia de Dios. Responder con silencio y perdón trae paz interior. Liberarnos del resentimiento nos da una paz que las palabras no pueden ofrecer. El rencor es una carga que llevamos en el corazón, y al perdonar nos liberamos de ese peso innecesario. La sanidad emocional comienza cuando elegimos no responder, cuando optamos por el perdón y permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. Este camino no solo sana nuestras heridas, sino que también abre la puerta a la restauración de relaciones y a la posibilidad de reconciliación. Al responder con gracia, damos un ejemplo de amor y perdón, inspirando a quienes nos rodean a actuar con bondad. Así que, la próxima vez que te sientas herido, recuerda, tienes la opción de elegir el silencio y el perdón. Hazlo no solo por los demás, sino también por tu propio bienestar y crecimiento espiritual. Pasar por alto la ofensa es un acto de nobleza, una señal de carácter y de fortaleza interior. Perdona y encuentra descanso en la paz que solo el perdón puede traer. Número 14. Proverbios 21, versículo 23. El silencio como protección ante el chisme, guardando el corazón y la reputación. El chisme, aunque puede parecer inocente o hasta entretenido, tiene un poder destructivo que no podemos ignorar. A veces disfrazado de preocupación o simple interés, el chisme es como una chispa que, una vez encendida, es difícil de apagar. Una palabra fuera de lugar puede causar daños irreparables en la vida de alguien, afectando su reputación y sus relaciones. No por nada, Proverbios 21:23 nos advierte: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En un mundo donde es tan fácil hablar de otros, el silencio se convierte en un escudo protector, una barrera que nos protege a nosotros y a los demás.
El chisme suele comenzar con una simple conversación sobre la vida de alguien más, sin que esa persona esté presente para defenderse o explicar su versión. ¿Cuántas veces una inocente conversación deriva en una crítica o juicio sobre alguien más? Y esto sucede con frecuencia porque, en el fondo, el chisme puede nacer de inseguridades personales. Envidia, curiosidad o incluso aburrimiento. Sin embargo, sus efectos no son nada ligeros. El chisme puede destruir la imagen de alguien en un abrir y cerrar de ojos. Aun cuando la verdad salga a la luz, es difícil borrar las ideas que el chisme plantó en la mente de otros. Y esto no solo afecta la reputación, sino también las relaciones, genera desconfianza, resentimientos y separa incluso a los amigos más cercanos. Aquí es donde entra el silencio como un recurso invaluable. Cuando guardamos nuestra boca y elegimos no decir algo que sabemos podría hacer daño, nos protegemos de muchas angustias futuras. No todo lo que sabemos o escuchamos necesita ser compartido. Es sabio preguntarse si realmente vale la pena decirlo y si aportará algo positivo. La decisión de no alimentar el chisme con nuestra atención o nuestras palabras actúa como un cortafuegos. Al optar por el silencio, literalmente cortamos el suministro de energía al chisme, impidiendo que crezca y se propague. Y además de protegernos de conflictos, el silencio también nos otorga paz interior. Nos evitamos la preocupación de pensar en las posibles consecuencias de nuestras palabras y ganamos la tranquilidad de una conciencia limpia. Un ejemplo bíblico claro sobre las consecuencias del chisme es el de Miriam y Aarón hablando en contra de Moisés. Por cuestionar la autoridad y el matrimonio de Moisés, Miriam fue castigada con lepra, una señal de la gravedad que tiene hablar mal de alguien a espaldas o sin razón. Jesús también nos enseñó sobre el poder de las palabras cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si en nosotros hay amargura, envidia o juicio, eso se reflejará en las conversaciones que tenemos. Pero si cultivamos un corazón limpio, nuestras palabras también serán puras y llenas de vida. Entonces, ¿cómo podemos practicar el silencio para protegernos del chisme? Primero, evaluando cada palabra antes de decirla. Antes de hablar, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, entonces quizás lo mejor es quedarse en silencio. Además, cuando estamos en una conversación y surge un tema que podría caer en el chisme, podemos redirigir el tema o resaltar algún aspecto positivo de la persona de la que se habla. Este pequeño cambio puede ayudar a que las conversaciones sean edificantes y nos permite también a nosotros ser una influencia positiva. Otra herramienta poderosa es la oración. Pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para controlar nuestra lengua nos ayuda a construir un hábito de palabras que traen paz y no conflictos. Al orar y pedir su guía, el Espíritu Santo nos ayuda a identificar cuándo hablar y cuándo callar. Y lo que alimentamos en nuestra mente y corazón también impacta nuestras palabras. Cuando meditamos en cosas buenas y nobles, eso es lo que saldrá de nuestra boca. El silencio frente al chisme no solo protege nuestra alma, sino que también promueve un ambiente libre de toxicidad. Al convertirnos en personas que no participan en el chisme, damos un ejemplo que otros pueden seguir. Inspiramos integridad, fomentamos un espacio de respeto y transparencia y dejamos claro que no seremos cómplices de comentarios que puedan dañar a otros. Al final del día, el silencio se convierte en una declaración poderosa, demostrando que preferimos edificar a las personas en lugar de derribarlas. Así que te animo a que pruebes por una semana a evitar cualquier conversación de chismes. Observa el cambio en tu corazón y en tu entorno. Y recuerda, nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Elige el camino de la integridad y guarda tu lengua. Así estarás guardando también tu paz y tu corazón.
Número 15. Salmo 62. Silencio y gratitud, el lenguaje del corazón. A veces, el corazón está tan lleno de gratitud que las palabras no son suficientes. Es en esos momentos cuando el silencio se convierte en nuestra mejor alabanza, porque hay cosas que las palabras no pueden capturar, y entonces el silencio, ese espacio sin ruido, sin prisas, se convierte en el lenguaje de un corazón agradecido. Salmo 62 dice: «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación». Cuando nos detenemos en su presencia y dejamos que el silencio llene cada rincón, nuestro espíritu se conecta con Dios de una manera tan íntima y profunda que va más allá de cualquier palabra. Estar en silencio ante Dios es un acto de reverencia, una respuesta natural ante su grandeza. Imagina estar frente a algo tan inmenso y bello que te quedas sin palabras. Eso es el silencio en su presencia. En ese espacio de quietud reconocemos nuestra pequeñez y su grandeza. Es como si al callar, nuestro ser entero dijera: «Dios, aquí estoy, reconociendo quién eres y quién soy». Este silencio no es vacío, es un acto de sumisión, una muestra de respeto y adoración, que surge cuando comprendemos quién es Dios y cuán inmenso es su amor por nosotros. No necesitamos decir nada, solo estar ahí, en silencio, en plena rendición. Este silencio también es un reflejo de paz y descanso, porque en Dios nuestra alma se aquieta. En esa quietud encontramos la paz que solo Él puede dar. El silencio interior es una muestra de confianza plena, un recordatorio de que en sus manos estamos seguros, que no necesitamos preocuparnos ni afanarnos. Nos permitimos estar en silencio, sabiendo que Él tiene el control, que su amor y cuidado son suficientes. En este espacio, nuestro espíritu se comunica con Dios sin necesidad de palabras, porque el lenguaje del corazón trasciende lo verbal. Es un diálogo sutil, profundo, donde lo que sentimos y pensamos se entrega a Él en total silencio. La Biblia nos muestra ejemplos de este silencio lleno de gratitud. María, la Madre de Jesús, es un ejemplo hermoso. Ella guardaba en su corazón las cosas que escuchaba y las meditaba en silencio. Imagínala ahí, recordando cada palabra, cada promesa, contemplando en silencio el misterio que Dios había depositado en ella. Su silencio no era ausencia de sentimientos, sino una profunda comprensión y agradecimiento. El salmista también reflejaba esta necesidad de estar en silencio ante Dios. En muchos salmos encontramos expresiones de quietud, de espera paciente en Él, de una alabanza silenciosa que surge de la confianza y el amor. Practicar la gratitud a través del silencio nos invita a momentos de contemplación. Apreciar la creación, por ejemplo, nos permite ver a Dios en los detalles más pequeños: un atardecer, el canto de un ave, el murmullo de un río. Todo esto habla de su amor y fidelidad, y al observarlo en silencio, nuestro corazón se llena de gratitud. Reflexionar sobre las bendiciones en nuestra vida también es una forma de alabanza en silencio. Cada día tiene huellas de su amor, de su cuidado, y cuando nos detenemos a recordarlo, sentimos cómo crece en nosotros una gratitud sincera y profunda. En la oración, el silencio también tiene su lugar. A veces la mejor oración es simplemente estar en su presencia, sin pedir, sin decir, solo escuchando. Cuando guardamos silencio, permitimos que Dios hable a nuestro corazón, que su Espíritu interceda por nosotros, que su voz nos guíe y consuele. No siempre necesitamos palabras, porque el silencio le da espacio a Dios para obrar en nosotros de una manera que no logramos entender, pero que sentimos con toda claridad. La gratitud silenciosa tiene efectos transformadores en nuestra vida espiritual. Nos permite profundizar nuestra relación con Dios, sentir su cercanía y su amor. Cuando estamos en silencio, nuestra sensibilidad a su voz aumenta, y lo que antes nos parecía confuso o lejano se vuelve más claro. El silencio cultiva en nosotros un corazón agradecido, un espíritu que vive en contentamiento, satisfecho con lo que Dios nos da.
Y es en ese silencio donde encontramos renovación, fortaleza, descanso, porque en su presencia, en esa quietud, nuestra alma se refresca. Te invito a que hoy busques un momento para estar en silencio ante Dios, sin peticiones, sin palabras, solo dejando que el lenguaje del corazón hable, que ese silencio se convierta en un acto de adoración y gratitud. Dios no necesita grandes discursos, Él escucha el susurro de nuestro corazón. Intenta incorporar estos momentos de silencio en tu vida diaria. Deja que el silencio hable más fuerte que las palabras y verás cómo tu relación con Dios se profundiza, cómo tu corazón se llena de paz y gratitud. Porque en ese silencio, en ese espacio de quietud, nuestra alma encuentra su refugio en Dios. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que el silencio no es sinónimo de debilidad ni de inacción. Al contrario, es una manifestación poderosa de fe, autocontrol y confianza en Dios. Hemos visto cómo Jesús y tantos otros encontraron en el silencio la fortaleza para enfrentar las pruebas más difíciles. El silencio nos invita a detenernos, a escuchar la voz de Dios y a permitir que Él guíe nuestros pasos. Nos libera de la carga de las reacciones impulsivas, nos protege del chisme y la ofensa, y nos permite cultivar relaciones más profundas y significativas. En la quietud nuestra fe se fortalece, nuestras batallas se transforman y encontramos paz en medio de la tormenta. Ahora, es tu turno de poner en práctica estas enseñanzas. Te animo a que, en tus momentos de dificultad, elijas callar y confiar en Dios. Permite que Él pelee por ti, que te hable en el susurro apacible y que abra puertas donde parecía no haber salida. Recuerda que en el silencio y la confianza está tu fortaleza. Al guardar silencio y esperar en Dios, no solo estás demostrando fe, sino que estás permitiendo que su poder actúe en tu vida de manera sorprendente. Que estas verdades arraiguen en tu corazón y te acompañen en cada batalla que enfrentes. Confía en Él y verás cómo el silencio se convierte en el puente hacia tus más grandes victorias. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.